Buenas noches, mi nombre es Gustavo Santis Cruz, llevo la materia de electrónica industrial. En esta ocasión voy a hablar sobre lo que son el convertidor CD, que son las fuentes conmutadas. El primer subtema de esta unidad se llama características y principios de operación. Dice que, esto nos habla de tecnologías que operan, donde operan dispositivos y sistemas electrónicos. ¿De qué sistemas electrónicos nos habla? Pues puede ser cualquier sistema electrónico, puede ser digital o cualquier otro sistema electrónico. Como ejemplo podemos poner las tarjetas electrónicas, los celulares, computadoras, todo lo que son sistemas digitales, y también dice que son usados en sistemas de telecomunicaciones y en sistemas aeroespaciales y también en los vehículos eléctricos. Dice, dentro de esta tecnología, dice que también hay dos derivaciones reguladoras, que son las lineales y las conmutadas. Si hablamos de las conmutadas, dice que estas se encuentran, se basan en lo que son las reguladoras por ancho de pulso. Bueno, también si hablamos de los principios de operación, dice que existen dos principios básicos. Estos dos principios básicos, que el primero sería reducción de voltaje hacia la salida de un circuito. Y en esta ocasión pues voy a explicarlo con un circuito básico. Acá vamos a manejar una fuente de alimentación que sería de 12 voltios. Puede ser cualquier otra fuente. Serían 12 voltios. Voy a agregar un interruptor. En esta ocasión lo voy a manejar abierto. Y acá vamos a manejar una resistencia, que acá va a estar nuestro voltaje de salida. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir la reducción de voltaje o este primer principio? Si manejamos lo que es el interruptor abierto, tenemos 12 voltios acá, pero al haber una conducción de corriente, en esta parte ya no va a haber conducción. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Por lo tanto, acá ya no va a haber voltaje ni corriente, y el voltaje va a ser igual a 0. Pero si cerramos el circuito, los 12 volts pasarían directamente sobre el voltaje de salida, que es lo que nos da a entender de que el voltaje de la fuente de alimentación va a ser la misma con la del voltaje de salida, o al revés. Bueno, ese sería el primer principio. En el segundo principio igual dice que ahí es lo contrario. Ahí nos habla de la elevación de voltaje hacia la salida. Bueno, igual vamos a manejar otro circuito que sería algo similar. Vamos a manejar 12 volts. En este caso vamos a manejar una inductancia L. Vamos a manejar un diodo rectificador. Y a la salida una resistencia, igual, que va a ser nuestro voltaje de salida. En esta parte vamos a agregar un interruptor. Vamos a dejar el interruptor abierto. Y ese sería el diagrama. Bueno, si manejamos el interruptor abierto, ¿qué nos da a entender esto? El interruptor abierto, bueno, los 12 volts pasarían por la inductancia, pasarían por el
y llegarían hacia el voltaje de salida. En este caso no habría ninguna interrupción, pasaría directamente. ¿Por qué? Porque la inductancia se carga, pero se descarga en la resistencia. Entonces acá llegarían los 12 volts. Bueno, pero si cerramos el switch o el interruptor en esta parte, nos dice que el diodo rectificador se polariza inversamente. ¿Qué quiere decir en esa parte? De que al polarizarse inversamente ya no habría conducción de este lado, en la parte de la resistencia, sino que si se polariza inversamente, el voltaje que le llega regresa y pasa por esta parte donde está el switch, y ahí bueno, eso sería lo del segundo principio del principios de operación, perdón. Bueno, ahora va lo que es el subtema 3.2, que sería la clasificación por modulación, operación de cuadrantes y configuración, entre otros. Bueno, acá dice que son 5 clases. La clase A dice que la corriente que circula por la carga es positiva. En esta ocasión vamos a usar lo que son cuadrantes. Sería cuadrante 1, cuadrante 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Bueno, acá nos dice que la corriente que circula sería positiva, y solo se centraría en el cuadrante, en el primer cuadrante. Bueno, en la clase B dice que opera en el segundo cuadrante, que sería este. Bueno, ahí nos dice que la corriente sería negativa y el voltaje sería positivo. Esa sería la clase B. La clase C dice que opera en los dos primeros cuadrantes, que sería el 1 y 2, y que la corriente para la carga puede ser negativa o positiva. Su voltaje igual se conserva positivo. La clase D dice que trabaja en el primero y cuarto cuadrante. Bueno, acá dice que la corriente es positiva y ahí su voltaje puede ser positivo o negativo. Y en la clase E nos dice que trabaja en los 4 cuadrantes. Bueno, eso sería lo de la clasificación de los, bueno, por modulación y operación de cuadrantes. Ahora va el subtema 3.3, que sería el modulador de ancho de pulso. Eso ya se mencionó antes, pero bueno, en esto nos quiere dar a entender de que se trata de variar el voltaje, o de que haya una variación de voltaje. Por ejemplo, si tenemos una fuente de 5 voltios. Bueno, en este caso lo vamos a manejar en una gráfica. Que acá manejaríamos las ondas cuadradas. Las ondas cuadradas. Bueno, acá en el punto más alto tenemos 5 volts y en el punto más bajo serían 0 voltios. Bueno, acá igual si manejamos lo que son las ondas, lo podemos representar igual por ciclos, que el primer ciclo sería esta parte, ciclo 1, acá terminaría, que esto también se le llamaría como un periodo. Acá inicia acá y termina acá. Bueno, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que se maneja lo que es la variación de voltaje. ¿Por qué? Porque podemos regularlo, podemos dentro de los 5 y 0 volts lo podemos regular, podemos manejar un voltaje dentro de esto. Por ejemplo, en un LED aproximadamente nos pide 3 voltios. Igual podemos variar su voltaje, y al variar el voltaje igual va a variar lo que es la intensidad de la corriente pues que le pasaría. Por otro lado, también
vamos a poner este ejemplo. Acá tenemos el 50% del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo. Esto es lo que nos representaría la gráfica. ¿Por qué? Porque acá tenemos el voltaje máximo. Bueno, tenemos el voltaje máximo, pero en esta parte tenemos el voltaje en ceros. Y acá vuelve a aumentar. Pero si tenemos acá 5 y acá 0, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos el 50% del ciclo de trabajo. O sea que tenemos la mitad. Tenemos la mitad de los 5 volts. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente 2.5 voltios. Bueno, y así sucesivamente. Igual podemos sacar lo que es el 25% de lo que es el ciclo de trabajo. Nada más que ahí ya se representaría de manera diferente con otra gráfica. Bueno, y al mantener el 25%, ahí nos dice que el 25% de los 5 volts sería aproximadamente 1.25, que estaría por debajo del 2.5. Eso sería lo que son el modulador de ancho de pulso. El modulador, para que sea más entendible, ¿qué es lo que nos da a entender? El ancho de pulso sería la parte más alta del voltaje, o sea, que representa la gráfica. En este caso serían los 5 volts y sería esta parte, lo que es el ancho de pulso. Y eso sería todo de mi parte. Fueron los 3 subtemas que me tocó exponer, ¿verdad? Y pues fue lo que yo comprendí de los temas, y pues es muy interesante. Muchas gracias.